Cordial saludo, mi nombre es Deimer Vázquez, soy actualmente estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Ciencias Políticas y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante. Vamos a entender como tal qué significa el poder, el Estado y la democracia en un país como Colombia. Bienvenidos. Bueno, principalmente vamos a hablar del Estado, el poder y democracia, un análisis desde la evolución de la ciencia política, entre el rigor científico y la realidad social. El objetivo de esta presentación es analizar la relación entre el poder, el Estado y la democracia, desde la evolución de la ciencia política en Colombia, no solo como conceptos teóricos, sino como una respuesta a una realidad social marcada por crisis, violencia y fragmentación institucional. El análisis se apoya principalmente en Murillo. Él es un escritor que analizó como tal la ciencia política al igual que Ungar, quienes estudian los orígenes de la disciplina en Colombia. Y en Duque Daza, que explica su institucionalización y fragmentación regional. El objetivo es comprender cómo la crisis del Estado y la disputa por el poder ha moldeado nuestra democracia y la manera, en la que la ciencia política se ha desarrollado en el país. Bueno, aquí las definiciones y tentaciones constitutivas. Aquí ya vamos a hablar de las tres categorías importantes. Aquí vamos a entender qué es el Estado, qué es el poder y qué es la democracia. Bueno, para entender la ciencia política en Colombia es necesario partir de tres categorías: en tensiones constantes, Estado, poder y democracia. Bueno, principalmente, ¿qué es el Estado? El Estado colombiano se ha caracterizado históricamente por una crisis de legitimidad y gobernabilidad. Murillo y Ungar señalan que esta debilidad institucional es una de las razones, por las que surge la ciencia política como una disciplina necesaria. En segunda instancia, vamos a hablar de qué significa el poder. El poder se entiende como la capacidad de influir y decidir. En Colombia aparece una bifurcación. ¿Qué es una bifurcación? Por un lado, el poder analizando desde el enfoque técnico académico y por otro lado, desde el compromiso social y crítico, como lo desarrollan centros como el CINEP o el IEPRI, instituciones muy claves como tal en el desarrollo de toma de decisiones, entender la ciencia política y su dinámica. Y por último, vamos a hablar también o entender qué es la democracia. Para Duque Daza, él dice que la democracia no es un sistema acabado, sino un proceso que requiere reglas claras. Y en un país como Colombia, pues es muy importante el orden subyacente para procesar el conflicto. Por eso Murillo y Ungar afirman que la ciencia política, surge como un saber necesario para comprender una realidad desbordada. Bueno, en esta diapositiva encontramos las semejanzas y diferencias del Estado, poder y un análisis desde la ciencia política. En este cuadro encontramos lo que se explica como la categoría, pilar de la organización social colombiana, poder y democracia. En otra parte encontramos la semejanza y en qué se unen. Hay una pregunta muy importante. Parte del núcleo duro de la ciencia política y en última instancia encontramos la diferencia que las separa. Bueno, aunque Estado, poder y democracia son categorías distintas, se unen en busca de responder a la crisis de la organización social del país. El Estado representa la estructura legal, muy importante.
El poder es la dinámica de decisión y la democracia es el método mediante el cual se intenta convivir en medio del conflicto. Y la ciencia política estudia como un núcleo articulado, no como conceptos aislados. Es decir, la ciencia política encuentra el análisis desde la raíz, el problema como tal, y ayuda por medio de un estudio técnico con mucha objetividad a buscar una solución, bien sea en políticas públicas, en la educación, en el deporte, etcétera. Bueno, vamos a colocar una serie de ejemplos importantes en Colombia y lo que nos va a ayudar a entender un poco más sobre este tema tan interesante. Un ejemplo claro es la creación del programa de ciencias políticas en 1968 en un contexto de violencia y polarización política. No surge por moda académica, sino por la necesidad de análisis objetivo del Estado. Aquí aparece lo que podemos llamar la bifurcación del poder. Mientras algunos estudian o se enfocan más bien en elecciones y partidos, otros analizan la violencia, la dominación y el conflicto social. Y por otro lado, la democracia, uno de los riesgos actuales en un país como Colombia, es la opinadera, como dicen por ahí. La tendencia a hablar de la política en medio sin rigor metodológico, es decir, sin fundamento, es no citar, es no saber la fuente exacta de la información y hablar porque el otro dijo o porque me contaron. Eso es muy importante entenderlo porque cada uno tiene un contexto diferente de lo que entiende en el país. A algunos les interesa la política, a otros quizás no. Pero entendiendo también que la ciencia política se practica en todos los campos de la vida, tanto en el deporte, en la casa, en el estudio, debe haber un orden, debe haber como tal una organización en cuanto al Estado también, pero también en la sociedad. Lo que banaliza el análisis democrático. Y en este punto, muy importante, me gustaría añadir, y es, sin método, la democracia se convierte en opinión, no en análisis. Y si miramos de verdad el fundamento de lo que se ha hablado durante toda la presentación, es importante leer, saber y entender qué quiere, digamos, una persona y por qué opina desde el contexto y por qué lo hace de la manera en que lo hace, porque no se dan a veces la tarea de analizar e informarse antes de opinar sobre cualquier crisis diplomática o quizás social del país. Entonces esta parte es muy importante. Bueno, aquí algunas conclusiones y referencias y también sobre todo pues el rol del politólogo en el siglo XXI. Acá hay algunas referencias como tal que fundamentan toda esta tesis y todo lo que es esta presentación. También quisiera culminar con algo importante, que la tensión entre el rigor científico y compromiso social no es una debilidad de la ciencia política en Colombia, sino su rasgo distintivo. Por ejemplo, Duque Daza plantea que el fortalecimiento de la democracia requiere del desarrollo serio de los 9 subcampos de la disciplina, es decir, de la ciencia política. El reto del politólogo hoy día en Colombia, y yo pienso y creo que también a nivel internacional, es simplificar la crisis colombiana, sino habitarla con solidez académica y responsabilidad social. Es decir, nuevamente citando lo que es el análisis científico y el análisis académico. En un país en crisis, la ciencia política no puede ser neutral, pero sí rigurosa. Recuerda que mi nombre es Deimer Manuel Vázquez Villa y estudio en el programa de Ciencias Políticas con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me alegra poder haber compartido con todos ustedes